Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí como cada noche, hacerle un honor, un homenaje a nuestro admirado Eli Coleman. Agradecemos también la presencia de Esther Corona. Aquí estamos Alma Aldana y Claudia Hernández, hijas del viento. Good evening, everyone. I have the joy to introduce you tonight, Dr. Eli Coleman. We are honored to pay tribute to Eli. We are honoring his work and teaching experience through the years in Sexology 5. We also want to thank Esther Corona, pioneer of sexual education in Mexico and the world, for her participation tonight. Welcome, everyone. Admirado y querido doctor Eli Coleman, agradecemos tu generosidad al compartir con nosotras y creer en nuestro proyecto. Asimismo, nuestra querida Esther Corona, que contribuirá con este proyecto en la traducción simultánea por su gran conocimiento en la sexología y en el idioma inglés. Dear Eli, we are grateful for your generosity, for sharing with Claudia and the audience and myself your wisdom and for believing in our project, Hijas del Viento. Also, I would like to thank Esther Corona for coming in the translation and her knowledge in sexology in this process. Thank you very much, Esther. Nos vamos a permitir leer una semblanza de nuestro invitado, Eli Coleman. We are going to read now and share with you Eli's background and experience through the years. El doctor Eli Coleman es profesor y director catedrático de la sexualidad humana, programa de sexualidad humana, departamento de medicina familiar y salud comunitaria, Escuela de Medicina de la Universidad de Minnesota. El doctor Eli Coleman es el profesor y director del programa de sexualidad humana. Él es autor de numerosos artículos y libros sobre conductas sexuales compulsivas, agresores sexuales, orientación sexual, disforia de género, farmacodependencia e intimidad sexual, y sobre el tratamiento psicológico y farmacológico en una variedad de disfunciones y desórdenes sexuales. El profesor Coleman es uno de los editores fundadores del Diario Internacional de Transgénero y es fundador y el actual editor del Diario Internacional de Salud Sexual. Ha sido presidente de la Sociedad para la Salud Sexual, la Asociación Mundial para la Salud Transgénero, antes llamada Asociación Nacional de Disforia de Género, Harry Benjamin, y también de la Asociación Mundial de la Salud Sexual, también de la Academia Internacional para la Salud Sexual y Sociedad para la Investigación en Terapia Sexual. Actualmente es el presidente del Comité de Revisión de la Asociación Mundial para la Salud Transgénero. Ha sido un consultor técnico frecuente en temas relacionados a la salud sexual, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Oficina Regional de la OMS y de Centros de Control de Prevención de las Enfermedades. Ha recibido numerosos premios, incluido el Premio al Servicio Ejemplar del Cirujano General de Estados Unidos por el rol como científico senior en el llamado del Cirujano General de la Asociación para promover la salud sexual y el comportamiento sexual responsable, publicado en el 2001. Ha recibido el Premio al Logro Científico Distinguido a la Sociedad Científica de los Estados Unidos y el Premio Alfred Kinsey por la Sociedad de Estudios Científicos de la Región del Continente Medio en el 2001. En abril del 2007 fue galardonado
con la medalla de oro por sus contribuciones de toda la vida en el campo de la salud sexual por la Asociación Mundial de la Salud Sexual en mayo de 2007. Fue nombrado en la primera cátedra de salud sexual de la Escuela de Medicina de la Universidad de Minnesota. En mayo del 2009 fue galardonado con el premio Master C. Johnson por la Sociedad de Terapia Sexual e Investigación. En mayo de 2011 recibió el premio de John Money en la región este de la Sociedad para los Estudios Científicos de la Sexualidad en 2019. Fue inaugurado este premio a la salud sexual de los Estados Unidos en la Conferencia Nacional de Salud Sexual. Pues es todo un honor tener al doctor Eli Coleman con nosotras y pues nos gustaría un poquito que nos platicara primero su trayectoria, acerca de su historia, cómo llegó a tener este interés por la sexología. How did you become a sexologist, Eli? Es una buena pregunta. Cuando un joven, yo quiero ser un psicólogo. No puede imaginar ser un sexólogo. Tuve mucho interés en sexo, en sexualidad, pero no en una manera de científico o académico. Pero cuando un estudiante para mi doctorado en psicología en la Universidad de Minnesota, fue un lugar, el programa de buena sexualidad. Y tuve la oportunidad de hacer mi tesis en sexualidad. Y después tuve más interés en este campo y empecé mi carrera en sexología. Probablemente el más importante evento en mi historia fue el Congreso de Sexología en México en 1979. Right? El cuarto Congreso de Sexología en México. I remember with long hair. Yeah, exacto. Y encontremos en este Congreso y pero fue un muy importante evento en mi my career. Encuentro muchos de los más importantes sexólogos y después mi interés en este campo grew. Creció, aumentó. Yeah. Entonces, mi trabajo en la Organización Mundial de Sexología, primero en quizás 1989, yo fui el secretario de la región de las Américas y en 1994 fue el secretario general. Entonces, yo fui el presidente de la UAS en 1997 hasta 2001.
Y durante mi presidencia fue muy importante eventos y épocas, muy importante. Y yo quiero explicar los varios eventos y proyectos muy importantes para avanzar nuestro campo en sexología. En 1997, el Congreso Mundial de Sexología fue en Valencia. Y en Valencia fue la primera vez hacemos la Declaración de Derechos Sexuales. Después el Congreso, before, go back. Antes, regrésalo antes. Sí. Gracias. Después el Congreso en Valencia, preparamos el Congreso en Hong Kong en 1999. Y es un importante congreso porque en este congreso, en el primer congreso en China y en esa parte del mundo, y recuerdas los mal derechos humanos en China. Y en este congreso declaramos los derechos sexuales aprobado de la Asamblea General de la UAS. Muy importante época en la historia de la UAS me alegro mucho ser el presidente de la UAS a este momento. Esther quiere decir algo más sobre la primera declaración de derechos sexuales y violencia en Hong Kong. Yo creo que fue un hito fundamental en tu carrera, pero también en la sexología y la salud sexual, porque en realidad fue la primera vez que una institución redactó un código de este tipo, en donde se señalaban y se especificaban los derechos sexuales. Hay que recordar que en 94, en Cairo, ya se había generado el concepto de derechos reproductivos, pero no había, y se hablaba, ni siquiera se hablaba de derechos sexuales y reproductivos, solamente reproductivos. Se hacía alusión a la sexualidad, pero fue realmente con nosotros en el 97 y luego en el 99, donde un grupo, y debo decirle que ninguno de nosotros era abogado, es decir, realmente fue un trabajo de recopilar todo lo que había en ese momento como para plasmar esta primera declaración, que luego vimos que tenía sus problemas por muchas razones, pero que fue la primera vez y que de allí se arrancaron otras declaraciones de derechos sexuales. Y yo creo que tu papel fue fundamental como, es decir, para reunir y para convocar a todo este grupo y darle el liderazgo para que trabajáramos en esta redacción. Espero los participantes pueden ver esta foto y en el centro ustedes ver yo y Esther. Y en todos los eventos yo quiero explicar y hablar sobre estos. Esther y yo juntos trabajamos juntos en prácticamente todos los muy importantes eventos en la historia de la UAS. Sí, fue muy importante y había
orientales y chinos que hablaban de la sexología y tenían terapias de acupuntura, de otras formas de ver la sexología desde Oriente. Había talleres, fue súper interesante y novedoso. Ya. La próxima congreso fue en París en 2001 y fue la más grande congreso de la UAS y la más importante, en mi opinión, tuvimos la aprobada de la OMS, de Organización Mundial de Salud. Fue la primera vez tuvimos la cooperación de esta muy importante organización de salud, WAS y OMS, juntos por la primera vez. Y fue un paso desarrollo la relación de OMS con WAS. Ustedes pueden ver el progreso en nuestro trabajo con OMS y WAS, avanzar salud sexual y derechos sexuales. Pero este congreso fue muy importante en la historia de nuestro campo y la historia de WAS. Estas contribuciones tuyas que han sido súper importantes y por supuesto de Esther, ¿cuáles crees tú que han sido las más importantes en el ámbito de la sexología? Ya estás mencionando. Detrás, por favor. Y este congreso, el presidente del congreso fue Mark Gannon de París. Y en este congreso, he became, ¿cómo se dice? He became el próximo presidente de la UAS. Sí, Presidente pasado. And Mark fue una increíble persona. Y en los próximos 4 años, yo trabajando muy cerca con Mark, avanzar WAS y avanzar salud sexual y derechos sexuales. Ok, próxima transparencia. Y Entonces, yo creo que sí hay que mencionar que el Congreso en París y la relación con la Organización Mundial de la Salud requirió toda una preparación. ¿Por qué fue tan importante? Porque estábamos revisando no nada más ya derechos sexuales, estábamos revisando el concepto de salud sexual que no se había tocado y del cual no se había hablado en Naciones Unidas por por lo menos por alrededor de 20 años. Y fue un hito también nuevamente muy importante en ese momento. Tuvimos una reunión previa en donde también hubo participación de ILA y de Eusebio Rubio, liderada también por Rafael Macín en la Organización Panamericana de la Salud, en Antigua Guatemala, en donde redactamos el inicio, donde se hizo el primer arranque de todos los conceptos que se usan el día de hoy, partieron de ahí. Yeah. Es decir, que allí se generó a través del trabajo de Eli, el trabajo conceptual que hizo también Eusebio Rubio. Ahí se generaron todo lo que ahora se habla, salud sexual, salud y derechos reproductivos, viene de allí directamente. Entonces ha habido nuevas ideas, ha habido revisiones, se han incorporado otros elementos de otras ciencias, pero el meollo y el nacimiento de los conceptos estuvo en Antigua y París. Entonces,
preparamos el congreso en 2003 en La Habana. Y yo pienso que en 1999 o quizás antes, viajando a La Habana y entonces 4 viajes a Habana y trabajando con Mariela Castro Espín, preparar este congreso. María fue el presidenta del congreso en 2003. Y este congreso fue muy importante también porque primero Thomas Thurman, el director de la OMS, fue el keynote speaker. Sí, la conferencia magistral. Sí, exactly. And that was a muy importante. What do you say, Esther? Like an endorsement of the work of WAS. Sí, fue el aval al trabajo que nosotros hacíamos de parte de la Organización Mundial de la Salud en ese momento. Yeah. Y ya habíamos establecido lo que se denomina relaciones oficiales con la OMS. Un estatus que todavía el día de hoy, con sus altibajos, pero conservamos y trabajamos en él. Eli es la persona clave, el punto focal de la UAS con la OMS. Y recuerdo muchas conversaciones con Mariela. Mariela, ¿qué quieres hacer en este congreso? ¿Qué quieres hacer este congreso un importante evento para avanzar nuestro campo? Y Mariela piensa, muy importante pensar sobre salud sexual. Es muy importante avanzar desarrollo humano. Did I say that right? Sí, exactamente, sí. Okay. So, muy importante. It was muy importante visión para la UAS pensar la importancia de salud sexual para mejorar humano desarrollo. Y en el próximo congreso, go to the next slide. I would just go to the next slide. Yeah. La siguiente. Yeah, siguiente. Yeah. So, en 2005, nuestro congreso fue en Montreal. Y Pierre Arcelian fue el presidente. En este congreso tuvimos varios work groups para preparar una declaración muy importante. Salud sexual, ¿cómo se dice? Para el milenio. Salud sexual para el milenio. Fue la visión a largo plazo de la salud sexual. Yeah. To align sexual health goals with the Millennium Development Goals. Sí, en ese momento la visión que regía el desarrollo en general era las 8 metas de desarrollo para el milenio. Y lo que nosotros hicimos fue alinear todo el conjunto prácticamente tomado de los conceptos de derechos sexuales y de salud sexual con esta visión de salud sexual para el milenio, que se produjo un documento allí en Montreal, justamente, que se produjo un documento que realmente fortaleció
las diferentes ligas de la salud sexual con el desarrollo. Y ustedes mirar en este foto a Pierre Salian, el presidente a la izquierda, y yo Sí, aquí detrás, y Oswaldo Rodríguez de Brasil, y Beverly Whipple de Estados Unidos, Mark Ghanem de Francia, y Eusebio Rubio. Pero en este momento trabajo muy fuerte y muy cerca con Esther. Esther y Eusebio y yo juntos, y Rafael Mazin de OPS, right? Sí, en ese congreso, la actual directora de la Organización Panamericana de la Salud participó prácticamente arrastrando el lápiz, como decimos comúnmente, en la preparación de este documento. Este sitio lo han nombrado como el extra. Perdón, no sé qué pasa. Ok. Ok. ¿Alguien? Próxima, siguiente. Sí. Ok. En 2002 fuimos a Guatemala y tuvimos una reunión para hacer un strategic plan para la UAS. Hacerle la planeación estratégica para UAS. Y realizamos, UAS no fue exactamente una organización académico o científico, pero fue una organización de advocacy, una organización para avanzar nuestro campo, avanzar salud sexual para todos en el mundo. Y pensamos, ¿cuál podemos hacer mejorar la salud sexual de varias personas? Cierto, tuvimos la dirección de derechos sexuales, pero ustedes en 2005 la declaración de salud sexual para el milenio fue un resultado de nuestro our strategy, right? Can you explain that a little better, Esther? Que todo lo que fue hecho posteriormente fue realmente parte de la estrategia. Fue en donde UAS, es decir, a través del tiempo se convirtió de una organización meramente académica, siempre basada en la ciencia, sí, pero que vio cuál era nuestro papel en general, nuestro papel en el mundo, nuestro papel en el desarrollo. ¿Qué es lo que podíamos hacer? Y nos convertimos en una organización de incidencia política muy fuerte en el sentido más amplio del término, y además con una mucha mayor amplitud de visión de las miras que nosotros contemplábamos, pero todo se fue gestando y generando allí, para convertirnos en una organización que no únicamente se queda en ese ámbito a veces cerrado de la academia o de lo estrictamente científico, sino para realmente proyectarse al mundo. Eso fue súper interesante, ¿verdad? Yeah. Y Esther fue algo sumamente importante porque fue desde otros puntos de vista. Yeah. Entonces, en 2000, el nombre de la UAS, Asociación Mundial de Sexología. Se cambió. Pero en 2005, cuando Eusebio Rubio fue el presidente de la UAS,
cambiamos nuestro nombre entre la Asociación de Sexología, la Asociación para Salud Sexual. ¿Qué fue lo que les motivó de cambiar la Asociación Mundial de Sexología a la Asociación para la Salud Sexual? Exactamente. ¿Cuál fue el parteaguas, la idea, el contexto, que fue una aportación importantísima en el mundo? Para avanzar salud sexual necesitamos sexología, pero necesitamos tener derechos sexuales, no solo sexología. So, la meta fue salud sexual y esta razón cambiamos nuestro nombre de la UAS. Y eso Y fue la idea del cambio de nuestro nombre fue en esta reunión en Guatemala. en Guatemala la Antigua. Yeah. ¿Quieres, por favor, hablar un poquito de esto? Bueno, creo que, como lo he dicho, todos son procesos que se van concatenando. Y es decir, ya lo que habíamos hecho en Guatemala, el liderazgo de Eli como presidente, después también la intervención de Mark Garnett, y luego Eusebio Rubio también, en el sentido de que él fue el que prácticamente unió todos estos elementos para arrancar el cambio hacia esa visión más amplia y a definir, bueno, la misión no fue definida allí. Esta misión que está aquí en la transparencia fue definida posteriormente, pero tratando de poner prácticamente en un, como se dice, en una cascarita de nuez, qué es lo que nosotros teníamos y teníamos que hacer. Y aquí esta era la misión de la Asociación para Sexología. Ahí hablamos de la sexología, de los derechos sexuales, pero luego retomamos la definición que también ya habíamos trabajado de salud sexual, en donde es esa visión amplia sobre la salud con todos los determinantes socioeconómicos, políticos, etcétera, y también cómo impacta en diferentes partes de la vida humana. Y ahí fue donde se introdujo algo muy importante que todavía el día de hoy es de especial trascendencia. El hecho de que no se puede hablar de salud sexual si no hablamos de derechos sexuales. Es decir, ese fue el corolario del trabajo que veníamos haciendo y que luego se reflejó ya en nuestra misión, en el sentido de decir, para tener salud sexual con todo lo que implica y todos sus componentes que después han sido trabajados y retrabajados por diversas organizaciones, Guttmacher, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. El fundamento son los derechos sexuales. Y ahora muy pronto veremos cómo también en derechos sexuales tuvimos que trabajar y retrabajar nuestros conceptos. Okay. Gracias, es genial. Aquí nos acompaña también Eusebio Rubio el día de hoy y Selma González Cerratos. También ahí. Bueno, aquí está aquí está precisamente, Eli, could you talk a little bit about how we went on about why we went on about reviewing the Hong Kong Valencia Declaration and rework it into something else. Yes. Why? Muy importante. So, después, nuestra declaración en 1999, tuvimos una declaración romántica. Escribimos sobre la perspectiva de sexología, sexólogos, no con la perspectiva de los
personas trabajando en derechos humanos. Y los Exacto. derechos humanos fue diferente de los derechos sexuales. Y fue muy difícil hacer the argument, Toda resolution. la argumentación, el Derechos fundamento. sexuales son derechos humanos. Ujú. Y necesitamos hacer una nueva declaración que puede realizar la conexión de los derechos humanos se aceptan en todo el mundo, pero necesita escribir nuestros derechos sexuales en la manera de los derechos humanos. Manos. ¿Ya? Sí, fue el hacer énfasis en que los derechos sexuales son derechos humanos relativos a la sexualidad, pero no son ajenos, porque todavía el día de hoy se argumenta son derechos nuevos, eso no existe, etcétera. Pero si nosotros podemos, y lo hicimos, hacer el lazo y poner cómo se insertan estos derechos sexuales que nosotros habíamos trabajado en los derechos humanos, fue, digamos, la siguiente etapa del trabajo que tuvimos que hacer. Necesitamos la ayuda de las personas con los expertos en derechos humanos. Fuimos sexólogos, románticos. Con la ayuda de personas como Esther Kismothi, un abogado de derechos humanos, podemos hacer una nueva declaración en 2040. ¿Sí? En 2040. No, 2040, no, 2014. 14, I'm sorry. Yeah. Correcto. 14. Oh my God, I remember 14. El bar en México. ¿Recuerdas, Selma? Yes, of course, I remember. Okay, siguiente, let's go. Y fue muy importante porque se abrió un Después panorama. del Congreso de Declaración en Hong Kong, pero después hacemos la revisión de la declaración en 2014. Otro evento muy importante es las relaciones oficiales con OMS en 2001. Fue muy importante. En eso tuvimos una buena relación con OMS, especialmente con nuestro amigo Rafael Mazin, mexicano, y trabajamos durante el Congreso en México en 1979. Y él ayuda a nosotros mucho para llegar a la relación oficial con OPS. Esto fue muy importante porque it helped us get the official relations with OPS in Geneva, in 2006. Yeah. Sí, es este proceso de tener relaciones oficiales con organismos de las Naciones Unidas es muy complejo y no es nada fácil. Por lo tanto, uno va como pasito a pasito, porque en este momento la UAS todavía tiene también otros
organismos donde no ha podido entrar por muchas razones, pero aquí fue central el trabajo que hicieron conjuntamente Rafael Massin desde la OPS y luego otros colegas trabajando con Eli para lograr las relaciones oficiales con la OMS y con PAHO, que es parte de la OMS. Ujú. Siguiente. Okay. Y al mismo tiempo trabajando con la Ministerio de Salud en Estados Unidos para preparar una estrategia, I can never say that, strategy, para promover salud sexual en nuestro país. Y porque mi posición en UAS y mi experiencia, yo puedo ayudar a la Ministerio de Salud, y esto fue muy, how can I explain this? I need to say it in English. Yeah, tell me English, please. But this was a turning point in my career, Esther. Yeah. Because I was moving from an academician to public health, from a psychologist to influencing sexual health in a public health framework. Sí, que este momento fue un momento clave en la carrera de Eli Coleman, porque se transformó de un sexólogo trabajando en salud sexual, digamos, desde un punto de vista académico, etcétera, se proyectó hacia afuera como dentro de la salud pública y ya influyendo toda la política de un país a través de este llamado a la acción que hizo esta figura del cirujano general de Estados Unidos, que es inclusive de alguna manera superior al ministro de salud. La estructura es completamente distinta, pero el papel que juega el cirujano general es importantísimo en definir políticas públicas, y ahí fue donde entró Eli Coleman para trabajar en la salud pública y en la salud sexual en los Estados Unidos. Y esta publicación fue en 2001. Y OMS, ellos pueden ver mi trabajo con el Ministerio de Salud y invitamos ayuda OMS para preparar una estrategia para promover salud sexual para el mundo. ¿Y con qué retos se enfrentó, doctor? ¿Con qué retos? What are the challenges? What were the challenges at this point? Oh my God. Oh, horrible. Llegar a un compromiso de varias personas con diferentes valores, muy liberal y conservador, y llegar a un compromiso con las varias personas, la estrategia, muy difícil. Y fue muy difícil para David Satcher, porque no sé si ustedes recordar la previous persona, Joycelyn Elders, simplemente en 1997, I think, decir el palabra masturbación en el día de la SIDA a la United Nations, and Bill Clinton fired her.
fue un riesgo de David Satcher decir anything about salud sexual. So, muchas barreras, pero, Era por distintas ideologías, costumbres de distintos países, No, limitaciones. eso fue adentro de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos, solo dentro de Estados Unidos. Pero allí también hubo el confrontamiento que todavía existe hoy y que todavía lo podemos ver. ¿no? Claro. Y en similar manera, OMS fue muy preocupado cómo podemos hacer un compromiso del mundo con varias partes del mundo, con áreas muy conservadoras. Y hacemos con Esther varias reuniones en diferentes partes del mundo antes el reunión en Geneva en 2002. Tuvimos reuniones en África y en the Middle East, África, Asia, Tailandia. para preparar el reunión en 2002. Yo pienso que la siguiente transparencia we have. Siguiente. Okay, this is la reunión de OPS. Siguiente. Siguiente. Yeah. So, fue muy importante reunión en Geneva con OMS, con el equipo de Esther, yo, Rafael, escribimos un borrador para el reunión, hacer un compromiso. ¿Qué es salud sexual? ¿Qué es sexualidad? ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexualidad? En 1975, OMS tuve definiciones muy antiguas. Necesito revisar las definiciones para promover salud sexual. Necesitamos saber cuál es salud sexual, cuál es sexualidad. Y en Era salud sexual realmente. Entre todos. Siguiente. Mira, Esther y Rafael Mazin y las otras personas trabajando antes del Congreso para preparar la borrador para este Congreso. Y siguiente. Okay. Esta foto es la reunión de 40 o 50 personas de todas partes del mundo. Y tuvimos, fue increíble, podemos llegar a un compromiso, las definiciones de las palabras y una estrategia para promover salud sexual. Con la ayuda de la UAS. Con la ayuda de la UAS. Alguien pregunta que qué países estuvieron representados. Bueno, es una diversidad enorme. Basta decir que prácticamente que había representación de todos los continentes, absolutamente de todos, con una diversidad muy grande, inclusive de lenguas, de visiones del mundo. Por ejemplo, recuerdo que alguno de las personas de China dijo, oigan, pero ¿cómo voy a hablar yo de sexualidad si esa palabra no existe en chino? ¿Cómo vamos a decir? Entonces, es decir, desde
estos pequeños problemas lingüísticos hasta grandes problemas ideológicos, ahí había de todo, de todos los colores y de toda la tipo de visiones, pero logramos llegar a un consenso. Otra cosa sobre esta reunión muy interesante. Antes de la reunión, OMS se dice, Eli, no podemos hablar sobre derechos sexuales. Ajá. No, nunca. Pero la participantes en esta reunión se dice, ¿cómo puede hacer salud sexual sin derechos? Wow, sí. Y OMS, well, they were shocked. Y el resultado, hacemos una definición de derechos sexuales. It's incredible, fue increíble. Esta es la declaración de WAS en 2008. Después el Congreso en Montreal en 2005. Fue muy importante publicación y una otra declaración muy importante de la OAS. Tuvimos la reunión para preparar este congreso, o este documento en Oaxaca. Así es. Fue muy, muy lindo lugar hacer este documento. Yeah. Siguiente. And then, entonces, la revisión de la declaración en 2014. Ok. En siguiente. Nueva York. La más difícil parte de los derechos sexuales es la punto de salud, placer. Es placer un derecho humano. ¿Cómo puede ser la argument? ¿Cómo se dice argument? Argumento. Argumento, la justificación. Justificación para placer. Y en esta reunión en Nueva York con varias personas de varias partes del mundo, pensamos cómo hacer the argument para toda la justificación. de placer es muy importante parte de derechos sexuales. Y el resultado, hacemos la revisión de los derechos sexuales, pero el punto sobre placer muy difícil. Los expertos de derechos humanos se dice, no puede hacerlo placer. Pero decimos, hey, estamos la UAS, estamos creer, sin placer no puede tener salud sexual. Y insistimos, we insisted, decir placer es un parte de la visión de esta declaración. Ok, siguiente. Pero, that's this, Pero realizamos el argument para promover placer a uno de los elementos
para promover derechos sexuales, derechos humanos. Necesitamos hacer otra declaración simplemente sobre la importancia de placer. And I think in the next slide, right? Do we have the next slide? A ver, la siguiente. We have the, no. México, claro. México. Hacemos en 2099. No, 99. Hacemos no, una nueva declaración siguiente. 2019, sí. Yeah. So, una declaración sobre el placer salud. sexual. Yeah. El placer sexual. Y otra vez trabajamos con Esther y Eusebio y otras personas. Hacemos una nueva declaración sobre placer sexual. Y varias fotos de esta declaración. Y a este momento trabajamos a escribir el documento para explicar cómo, cuál. Esta es la declaración, pero ¿quién dice cómo hacer estos puntos? Y escribimos ahora para preparar un documento de la declaración y queremos aprobar esta declaración en la Asamblea General en África Sur en la próxima Congreso Mundial en septiembre de este año. En Sudáfrica. Esther, ¿quieres ampliar un poco No, más? bueno, nada más decir So, que... siguiente, yeah. So, Okay. fue un sueño para mí, para promover salud sexual, derechos sexuales en todas partes de mi carrera. Y fue un sueño en realizar todos estos eventos. Tengo mucho satisfecho. Mucho satisfecho. Estás muy satisfecho. No solo palabras, acciones. Acciones. No simplemente en otra plática en el Congreso o escribiendo un artículo en una revista. Nunca leer. Pero estos eventos y estos documentos es muy importante avanzar salud sexual. Y fue mi placer trabajar con Esther y Eusebio y otras personas, muchas personas de México, mucha ayuda. Y tengo mucho satisfecho a este momento. Pero no es suficiente. Tenemos mucho más trabajo en los próximos años y no estoy terminando mi trabajo. Eli, but I think you should briefly talk about the great milestone about the Human Sexuality Program, because that is, also a huge achievement. If you just could say a few words and I'll translate. No. Le estoy pidiendo que nos hable, aunque sea muy brevemente. Este año se cumple un aniversario muy, muy importante. Se consolida el programa de sexualidad humana de la Universidad de Minnesota, que es único,
que realmente, es decir, tiene una importancia muy especial, tiene cátedras, que eso también es insólito en los programas hay programas sobre sexualidad, pero un programa de tal envergadura, de tal tamaño y su influencia, porque también se ha proyectado más allá de sus fronteras. Yo sé que me estás entendiendo, no nada más en Estados Unidos, sino capacitando personas que han ido por todo el mundo y que ahora están amplificando todo este trabajo. So please, could you just say a few words, because it's very important that you know what you're celebrating this year. Yeah, mi trabajo es, yo soy el director del programa de humana sexualidad a la Universidad de Minnesota y I became, yo fui el director en 1991 y es 40 años trabajando en la programa y ahora es claramente la más importante instituto en Estados Unidos en salud sexual. Es la más larga, es la más importante. Tenemos una facultad es increíble y nuestras investigaciones, nuestra terapia, educación, varias cosas. Es otra cosa, tengo mucho satisfecho. Pero el trabajo en UAS y el trabajo en mi institución juntos, no sé si podemos hacer las cosas en UAS o las cosas en mi programa sin los dos. Así es. Los dos trabajos. Y so tengo mucho satisfecho sobre mi experiencia en los dos lugares. Yeah. So, thank you. Gracias, muchas gracias a todos, todas. Pues muchas gracias, Eli. Realmente este es un homenaje que queríamos hacerte tanto Alma como yo y la maestra Esther aquí que también está participando y que contribuye y apoya también este proyecto y queríamos hacer un homenaje por su trayectoria, por todos estos pasos que nos han venido a dar luz a muchos de los sexólogos que estamos caminando, unos más adelante y otros más atrás, pero vamos en esas mismas líneas. Me encantó su fotografía de al final con las caras sonrientes de los niños porque eso es lo que queremos buscar, una salud mucho más plena, más placer, felicidad para la gente y sobre todo desde el ámbito científico, como bien lo dijo usted. Entonces, pues le agradecemos mucho. Yo quisiera, no sé si hay alguna pregunta, vi que está aquí también algunas personas, no sé si quisieran preguntar algo o participar, si el doctor Eusebio quisiera hablar también. Selma. Selma Eusebio. Eusebio, ¿dónde estás? Aquí estaba. No puede ver el chat, pero tú puedes decirlo. Ya desactivé su audio. Ya estoy ahí conectado. ¿Ya me oyen? Eusebio. How are you, Eli? ¿Cómo? Muy bien, gracias. Very proud of your accomplishment. Mira, todos nuestro trabajo juntos, Esther, yo y usted y Alma, es just increíble. Selma está aquí también, mis colegas en México, increíble.
extraño mucho México. Es Visitar. mi casa segunda. Alma es mi, vivimos juntos para un rato, muchos años detrás, pero extraño mucho y no puede esperar a regresar a México en otro congreso para compartir la compañía, la tequila, la comida. Los chiles en nogada. Chiles en nogadas, la investigación, Exacto. research, do you remember? También está aquí Luis Perelman y Selma, no sé si quieren comentar. Perelman, yeah. Luis. Déjame decir dos cosas, Alma, Sí, por sí, favor, adelante, si por favor. me das permiso. Sí, claro. Sí, ha sido una trayectoria muy larga y muy productiva. If you don't understand something, I will translate for you or somebody. Pero lo digo en español mejor. Ha sido una asociación gana-gana muy interesante, yo creo que no teníamos idea de la trascendencia de las cosas que estábamos haciendo. Yo eso creo que empezó claramente en Valencia. En Valencia, que nos sentamos a reunir las opiniones de muchos, María Sánchez Conchillo y pues su difunto marido tuvieron la brillantísima idea de dedicar el Congreso a los derechos sexuales en relación a la sexualidad y derechos y obligaciones. Y lo que se les ocurrió fue pedirle a todas las asociaciones que mandaran sus opiniones. Un estudiante de AMSAC, que en ese momento acaba de salir, César Velasco, se encargó de reunir. Teníamos un expediente de este tamaño, yo me recuerdo muy bien. Y cómo ese proceso con Rubén Hernández, que está muy ocupado de producir una cosa, y Lai, que estaba entreganando la presidencia y diciendo, sí, eso es muy importante. ¿Cómo se tradujo en una cosa que realmente nadie nos sospechábamos que iba a tener el impacto que tuvo? Realmente, ¿no? Pensábamos que era una obligación del Congreso y de repente empezamos a ver que la declaración que habíamos producido y luego refinado para Hong Kong estaba citada por todos lados, estaba en internet por todos lados. Ahí fue realmente de 97, 98, 99, la toma de conciencia del grupo del gremio, de que, carambas, estamos haciendo más que un gremio profesional, sino un gremio que puede tener una incidencia real. Y eso se ha traducido en muchísimas acciones, muchísimos trabajos comunes, muchas horas, que todavía hasta la fecha siguen ocurriendo, hasta la fecha, porque tenemos, yo no quiero aquí decir, pero tenemos reuniones cada 15 días, discutiendo, pero eso se traduce en resultados prácticos, y eso es muy gratificante. Yo cuando veo las cosas que hemos hecho, cuando veo el número de personas que citan la definición que se logró de consenso por WHO, definición de trabajo, pero que ya adoptó casi todo el mundo. Entonces lee uno artículos y citan esa definición. Por supuesto que es un nivel de gratificación. Y hay que decirlo, el líder del grupo es Eli. Como líder le tenemos algunos bloqueos de repente para que no se lidere demasiado, pero es realmente un muy buen líder, una cosa que ha sido muy eficiente en conducir estos esfuerzos y muy ingenioso, ¿no? Porque de repente ustedes no saben y así se te olvidó decir una cosa, Eli. 1997, Eli era secretario general de la UAS. Lo invitan a dar una conferencia magistral en Valencia y era promoción de la salud sexual o algo así se llamaba el título, promover salud sexual. Y el punto 5 o 6, yo no recuerdo, 8, no me acuerdo qué punto era, promover la masturbación. ¡Ah! Todo el mundo, ¡ah! ¿Cómo? ¿Cómo los sexólogos están promoviendo la masturbación? Fue una reacción en shock entre los mismos sexólogos. Ahora ya no nos cuesta tanto trabajo.
Ahora nos cuesta tanto trabajo reconocer que, por supuesto, eso es una cosa. Pero Eli tuvo esa muy acertada, digamos, avance o decirlo claramente. Pues si lo que es el placer sexual es bueno. Y eso cuesta un trabajo tremendo en nuestra cultura y hay un agradecimiento profundo. Y algunas otras cosas que hemos podido construir juntos y algunas otras cosas que hemos podido dedicarnos y dedicar muchas horas de trabajo, pero el resultado en logros concretos, en acciones concretas es notable y hay una pues profundo agradecimiento y reconocimiento y bueno, gozo también porque hemos estado en el tren común. Gracias. Muchas gracias, Eusebio. Es un honor, de veras, es un gran homenaje para ti y I reconocer know, toda I tu know. trayectoria, Eli. Yeah. ¿Quieres agregar algo? Selma, Agradezco, y ahí está agradezco. Luis Perelman también. Selma, Selma, mi amor. Yeah. ¿Quién, Almita? ¿Luis o yo? tú tienes abierto tu micrófono. Sí. Eli, I love you. Te quiero mucho. We love him. We love La verdad es que Eli es toda una institución, un personaje, un ser humano lleno de luz que nos ha dado muchísimo en con una generosidad enorme, con una gran calidad humana, aparte de toda cuestión científica que está, pero si no hubiera tenido ese toque de calidad humana y de generosidad, pues creo que no se hubiera trabajado tan a gusto con él, ¿no? Entonces, agradezco mucho, Eli, todo tu trabajo para la implicación a nivel mundial de lo que tú has promovido y hecho es incalculable. Entonces, sí, lástima que no podemos reunirnos ni estar, pero así estamos cuidándonos y protegiéndonos. Entonces, que es lo que ahorita básicamente necesitamos hacer. Eso no ha quitado que se siga haciendo trabajo y que por tu luz y la luz de mucha gente, bueno, Esther Corona, Eusebio, y qué sé yo, podría enumerar un montón de gente. Gracias a eso, pues estamos haciendo trabajos con un formato nuevo, esto del Zoom y otros medios, que nos ha acercado. Curiosamente, estamos tú allá en Estados Unidos y luego en Sudáfrica y luego en Europa y yo qué sé, y nos reunimos para poder escucharles y poder aprender y poder trabajar y seguir a pesar de lo que está pasando. Me da mucho gusto haberte escuchado y de nuevo te digo, te quiero mucho y seguimos en contacto. Besos. Besos. Gracias, Selma. Luis, Yeah. por favor, Luis. Mi otro amor, Luis. Hola, ¿ahí se oye? Hola. Sí, muy bien. Pues qué gusto estar aquí en Familia Mexicana. Exacto, exacto, mi familia. Y también honrándote, Eli, y viendo todo lo que se ha hecho, pues yo diría que México ha sido gran cómplice y pues ustedes son quienes son como los constituyentes, los que han redactado y llevado a cabo los documentos básicos que son referencia mundial. Porque yo he visto con lo que dice Eusebio que pasó con la de 97, citada en internet, pero la declaración de 2014 yo ya la he visto en libros especializados, que ya aparece como referencia, ¿no? No solamente es una noticia, sino ya es un referente. Entonces, pues ese logro pues es escribir la Constitución de la que lo demás decae, lo demás viene. Tengo solamente
y sobre todo que viene con las definiciones de trabajo y que son de OMS, entonces le da el valor y la autoridad Yeah, para ser citada, ¿no? exacto. Mi duda era el proceso de Antigua ya había producido esas definiciones en gran forma, Ujú. ¿no? Eso fue antes de Ginebra, o sea, ese encuentro estratégico de Antigua, de ahí salieron porque salió el documento promoviendo la salud sexual, que es un documento de la OPS. Y de ahí mucho fue retomado para el documento de OMS. Ujú. Entonces, yo creo que ahí es donde más se trabajaron, o ya llegaban con trabajo hecho para poder discutir en Ginebra, ¿no? Ujú. Absolutamente, sí. Pero hubo reuniones intermedias también, y no por internet ni por Zoom, sino presenciales, Ujú. reuniéndonos a veces en Washington, tomando la oportunidad de algún congreso, etcétera. Pero lo que yo creo que sí es importante es lo que acabas de decir, Luis, que por qué se retomaron tan fácilmente todo el trabajo que habíamos hecho en Antigua. Por una razón muy sencilla, porque éramos los mismos. Es decir, los que redactamos el documento básico de Ginebra, éramos el mismo grupo. Y después es decir, somos el grupo que hemos ido continuando, además allegándonos otras personas también. Ahora estamos en el proceso que acaba de mencionar Eli de producir, y es muy, muy, muy complejo. Tanto un conjunto de artículos sobre placer, como el documento técnico que tiene que apoyar la declaración sobre el placer sexual. Y esa es decir, cada vez nos hemos ido complicando más la vida, porque esa va a ser también más controversial todavía y va a requerir más trabajo para defenderla y explicar por qué lo hacemos un pivote central en nuestra concepción sobre salud sexual. Ok. Ok. Y solo diría, para cerrar, de que empezaste en México a abrir y llegaste a una gran culminación también en México con la declaración de placer en México. Sí, México. ya, ya. Tuve varios días para avanzar salud sexual y derechos sexuales en mi vida, pero no puede hacer los resultados sin trabajando en equipo con personas aquí, con Alma, Esther, Eusebio, Luis, Selma y los varios colegas, especialmente en México. Es una muy importante colaboración. Hace muchos años juntos. Y agradezco mucho la oportunidad de trabajar con ustedes y esperando podemos hacer más y más y más juntos en el futuro y no puede esperar regresar a México lo más As soon as possible. lo más pronto posible. ¿Ok? Sí, ok. Tengo que irme. Gracias mucho. Saludos a todos y todas. Espérame un momento. Este es un gran homenaje a Eli Coleman por sus aportaciones a su equipo de trabajo, que aquí están algunos, al mundo. Y quiero decir que él lo hace intelectualmente y piensa mucho y va avanzando, pero también en la vida cotidiana. Es un hombre, un ser humano lleno de amor, de comprensión,
de paz, de tranquilidad y trabaja muchísimo. Eso sí me consta demasiado. Un segundo, Eli, porque tengo algo. Eso. Eli, Flores para Eli. Ah, Flores para Eli. Para algún día te los damos, Claudia y yo, en persona. Flores para ti y gracias por confiar en este grupo que somos Claudia y yo, apoyadas por Esther y por mucha gente, que se llama Hijas del Viento, y que empezamos en pandemia a hacer homenaje a mujeres, y eres el primer hombre que le damos este homenaje por toda tu trayectoria en la vida y toda tu amor en la vida cotidiana y tus detalles. Claudia, por pues favor, valoramos Claudia. muchísimo todas tus aportaciones, Eli, al campo de la sexología y también la motivación que nos brindas para seguir promoviendo los derechos de la salud sexual. Eli Coleman, we truly value all the work you have done, the contributions for the study and the research in the sexology field, and the motivation you give us to continue promoting sexual health rights. Muchas gracias por estar aquí. Gracias de verdad. Valoramos tu presencia. Gracias, maestra Esther, por confiar también en nosotras, por contribuir y por todos los pasos que nos muestra, por todas las luces en este caminar. Gracias a todos los que participaron, gracias a todos los que estuvieron presentes, gracias a Eusebio, Luis, Selma, por hacerse presentes y a todos los demás que están y que nos siguen como cada jueves. Nos vemos el próximo jueves con una sorpresa. Gracias, Esther. Eli, love you. Thank you Gracias very y much. besos a todos y todas. Un gran honor. Gracias. Honor a quien honor Chao. merece. Thank you. Chao, chao. Love you.